pantalla, por favor me avisan si es que lo observan. Alejandro, ya estás de anfitrión, disculpa. Ah, ya, a ver, déjeme, le confirmo. Ahora voy a dejar de presentar un momento. Ok, por favor, me confirman si es que mis diapositivas pasan. Si Sí, visualizan que mis diapositivas puedan avanzar. sí. Ok, perfecto, entonces. Muy bien. Si tuvieran alguna duda, no hay problema, me pueden interrumpir. Me pueden interrumpir. Y bueno, empezamos. El tema de hoy día es una enfermedad que ustedes van a ver de manera muy frecuente. No es solamente una enfermedad que es altamente incidente, sino también es muy prevalente. Entonces, esto lo van a ver en atención primaria, al igual que la osteoporosis, de manera muy frecuente. Entonces, es muy importante que ustedes puedan entender esta enfermedad y también qué factores de riesgos pueden aumentar o están asociados a estas. Y lo otro es cómo se puede tratar. Entonces, esos son los puntos, la agenda que vamos a tener hoy día y cómo definimos la osteoartritis. Algunos lo conocen como artrosis, pero el mejor nombre es osteoartritis. ¿Ok? Entonces, para empezar, es una enfermedad degenerativa del cartílago articular asociado a algunas alteraciones a nivel del hueso subcondral, ¿no? Que se asocian a cambios, generalmente son cambios hipertróficos, como esclerosis, y además algunas alteraciones bioquímicas y morfológicas de la membrana sinovial y cápsula articular. Pero nosotros, como hemos comentado, en la semana pasada, la articulación no es solamente el cartílago, sino está conformado por una serie de elementos que vienen a definir lo que es la articulación. Muchas veces la osteoartritis también viene a ser viene a estar asociado a de alguna u otra manera a la alteración de estos elementos que ya conocemos y hemos visto en la clase pasada. Entonces, acuérdate, no es solamente un tema degenerativo estructural, sino también hay un conjunto de cambios, alteraciones bioquímicas, ¿no? Que van a llevar a un proceso inflamatorio. Un proceso de osteoartritis, si bien conocemos que sigue un tipo de dolor denominado mecánico, eso no quiere decir que no haya inflamación. También puede producir inflamación una osteoartritis. Por eso es que ahora ya el término ya no se conoce como artrosis, sino osteoartritis, que también implica cierto grado de inflamación. Obviamente no como en el caso, por ejemplo, de una artritis reumatoide, en el caso de una afectación articular como en el lupus, sino de una manera muy distinta asociada a sus propias características. Entonces, la primera pregunta, ¿cuán prevalente es esta enfermedad? ¿En qué grupo de edad es mayor? Generalmente ustedes van a ver que cuando hablan de osteoartritis, los grupos etarios más afectados suelen ser las personas mayores, mayor igual de 50 años. Obviamente que esto no es absoluto, no es absoluto, sino pueden ver variaciones según el estudio y los criterios que han utilizado para poder definir el tema de osteoartritis. Entonces, esto puede variar, pero de manera general, cuando las personas son mayores de 50 años, se ha visto que la prevalencia suele ser hasta un 29,3%. Cuando se toma mayores de 20 años, esta prevalencia disminuye de 10,7. Cuando son mayores a 45 años, por ejemplo, en el Reino Unido, entonces
han llegado hasta un punto o una prevalencia de casi de alrededor de 29,2, muy parecido a este de acá, no es 40, sino 29,2, más o menos aproximadamente muy parecido a España, pero en el año 92. Pero hemos visto que para el año 90 y para el año 2013, esta prevalencia ajustada a la edad y el sexo aumentó casi 40,5. Y la pregunta es, ¿por qué aumentó esta prevalencia entre el año 92 y el año 2003, básicamente entre el siglo pasado y este siglo? Entonces, si nos damos cuenta, a mayor edad, si comparamos entre los 50 y los 45 años, hay una mayor prevalencia. Y aquellos de 20 años tienen de 20 años, si se toma como punto de corte los 20 años hacia adelante, la prevalencia disminuye. ¿Por qué? Porque uno de los factores de riesgo que también vamos a mencionar es que a mayor edad, mayor prevalencia de esta enfermedad. Básicamente es una enfermedad que da con que tiene una mayor prevalencia en las personas con mayor edad. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los principales, no es solamente uno, sino básicamente es el principal factor de riesgo de manera general, en la población en general, la edad. Entonces, acá podemos ver que la distribución es muy distinta. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué nos preguntaríamos, ¿no? ¿Por qué entre el año 2000, el 92 y el 2013 en Reino Unido la prevalencia aumentó de 29 hasta casi 40, 41? Entonces, si nosotros nos podemos analizar su pirámide poblacional, vemos que con el tiempo esa pirámide poblacional ha ido variando. En lugar que haya mayor cantidad de personas o mayor cantidad de personas en los estratos más inferiores de edad, ¿no? Vemos que ahora se ha invertido y vemos mucha mayor población adulto mayor o mayor de 50 años en el caso de Europa. Entonces tienen una pirámide poblacional cuya base básicamente está en las edades más altas. Es por eso que la prevalencia ha aumentado también. Podría ser una de las explicaciones. Y la otra también es que puede ser que también le hayamos dado una mayor atención y por lo tanto se esté diagnosticando de manera también más prematura, más pronta. ¿No? Entonces acá podemos observar que la prevalencia es muy distinta según la región, según el continente y según el país y también según los criterios que se han utilizado para definir osteoartritis. Y observamos que, por ejemplo, en el caso de Perú, de Perú básicamente, tiene una prevalencia que llega a ser de hasta 7.000 hasta un menos de 7.500, ¿no? En este caso. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Dos cosas muy importantes. Uno, si agrupamos a todos los tipos de osteoartritis, ya sea de rodilla, de cadera, de manos, las cuales son las más frecuentes, y lo que les había mencionado en los estudios anteriores que habían hecho en España y Reino Unido, vemos que aumenta con la edad. Y acá en esta curva lo podemos observar. Cuando hacen a nivel de 20, vemos que llega a ser un 10% la prevalencia. Pero cuando empiezan a tomarlo como punto de corte, 40, 50, observamos que la prevalencia va en aumento. Entonces es más frecuente conforme la aumenta la edad. Segundo, en este estudio que hicieron, encontraron algo muy interesante. Vieron que cuando segregan según el sexo, observan que las mujeres son más frecuentes. En las mujeres es más prevalente la osteoartritis. Otra consideración adicional. Entonces, si agrupamos a todas las osteoartritis, ¿qué podemos concluir? Aumenta con la edad y es más prevalente en mujeres. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a segregar según el tipo de osteoartritis? Entonces vamos a ver ciertas características bastante peculiares según el área afectada. Por ejemplo,
¿Qué quiero que se lleven de esta diapositiva y de la siguiente diapositiva? Primero, que la osteoartritis de rodilla es la osteoartritis más, es el área o la rodilla es la región más afectada o el área más afectada de todas las distintas osteoartritis. En segundo lugar, la mano y en tercer lugar, la cadera. Segundo, si nosotros observamos cómo se comporta la curva de la osteoartritis de rodilla, según edad, hasta cierto punto vemos que esta curva llega hasta un pico máximo y luego de ese pico va disminuyendo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la osteoartritis de rodilla básicamente aumenta con la edad, sí, hasta cierto punto. ¿Ok? Que pasado los 80, 85 años, básicamente va en descenso. Su pico máximo, podríamos mencionar acá, que es los 80 y los 85 años. Entonces, dos cosas. La osteoartritis de rodilla es la más frecuente y, y su pico máximo de edad es entre los 80 y 85 años, pero entre los 40 hasta esa edad, básicamente aumenta con la edad. Después de ese rango de edad, empieza a disminuir. Es menos prevalente pasado los 85 años. ¿Ok? Y su prevalencia, que aquí está en este cuadro rojo, suele ser de 4.307 por 100.000 personas, ¿ok? Y la osteoartritis de mano, pues sigue de una manera muy similar a la curva anterior que habíamos observado en la prevalencia general. Entonces, es más frecuente en mujeres, menos frecuente en varones cuando se comparan los dos, ¿ok? Y es la segundo tipo de osteoartritis, ¿no? De todas las demás, en comparación a las demás áreas. Pero cuando comparamos la osteoartritis de cadera, ¿qué observamos? Que a pesar de ser la tercera región más afectada, vemos que no hay diferencias entre hombres y entre mujeres. Básicamente, las dos curvas se están superponiendo según la edad, disculpen, según el sexo, y sigue el mismo comportamiento que la osteoartritis de manera general y la osteoartritis de mano, que aumenta conforme aumenta la edad. ¿Ok? ¿Y cómo es la incidencia? La incidencia es muy parecida. Sigue siendo más incidente la rodilla, en segundo lugar la mano y en tercer lugar la cadera, aunque no hay mucha diferencia entre la mano y la cadera. Básicamente 2,4 por 1.000 personas año, en la cadera 2,1 por 1.000 personas año, pero la rodilla sí les lleva de encuentro en 6,5 por 1.000 personas año. Y acá podemos observar, la línea continua es la población total. Hombres y mujeres mezclados todos. Mujeres y hombres. Las mujeres son líneas continuas pequeñas y los hombres son líneas continuas que están un poco más separadas. Y observamos que las líneas continuas pequeñas son, es más, llega a ser más elevado, más alto. Por lo tanto, es más frecuente, ¿no? Lo que les había mencionado anteriormente en el tema de la incidencia es mayor en mujeres que en hombres. Y de manera muy similar vamos a ver, pero en relación al tema de la cadera, pues casi no hay mucha diferencia significativa. No, la hay, pero en menor medida cuando se compara relación a mano y cadera. Pero nos quedamos con el mensaje que en la cadera no hay diferencia entre hombres y mujeres. ¿Y qué factores de riesgo son los que se han asociado? La causa exacta no se sabe, ¿ok? Al menos que sea un tema de osteoartritis secundaria, como por ejemplo la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, si es que no se llega a controlar y la enfermedad sigue avanzando, pues va a provocar destrucción articular, deformación y eso va a llevar a una osteoartritis, pero secundaria a la artritis reumatoide. En esos casos podemos definir la etiología, pero en otros casos no vamos a poder decir esto se debe a esto.
explícitamente, sino podemos decir que hay factores de riesgo que aumentan su probabilidad nada más como bien conocemos, ¿no? Uno de ellos yo les había dicho, la edad y ser mujer. Pues principalmente rodilla y mano. Cadera hemos visto que no hay diferencias. Segundo, la obesidad principalmente va a afectar a las articulaciones de carga. ¿Quiénes son? Cadera, rodilla. Se ha visto que aumenta inclusive con mayor frecuencia la rodilla más que la cadera y este riesgo suele aumentar hasta 3 veces en comparación a la población general. ¿Qué otros factores se han asociado? Un nivel socioeconómico bajo, especialmente para rodilla y cadera, una residencia rural, ¿no? Aquellas personas que viven en el campo, por ejemplo, ¿no? En la etnia y la raza, ¿se han visto diferencias? Sí, por ejemplo, los pacientes de raza negra o afroamericana, como lo quieren denominar, tienen mayor frecuencia o tienen mayor riesgo de tener afectación de una osteoartritis, pero en miembros inferiores, tanto en prevalencia como también en severidad. La raza asiática, mayor prevalencia en rodilla, pero menor prevalencia en cadera comparada a las otras razas. ¿Ok? Y muchas veces puede haber factores de riesgo genéticos o historial o historia familiar, pero que no es un factor determinante. Más me preocuparía por la edad, el sexo, la obesidad, la residencia y la etnia, más que solamente por un historial familiar, nada más. ¿Ok? ¿Qué otros factores de riesgo se podría decir ya esto como secundarios, ¿no? Los que ya nos pueden sí desarrollar un tema de ser la causa mucho más exacta de una osteoartritis. Por ejemplo, aquellas personas con displasia de cadera con el tiempo pues van a desarrollar una artrosis a nivel de la cadera, ¿no? Por el mismo proceso en el cual pues la cadera no está encajada a nivel o no se ha desarrollado no se ha producido un desarrollo normal al nivel de la articulación de la cadera. ¿Qué otras cosas? Las personas con lesiones, cirugías, especialmente en tema de la artrosis de la rodilla, se ha asociado a lesiones del ligamento cruzado anterior que puede aumentar su riesgo de artrosis de rodilla hasta un 4,2 veces. En casos de lesiones del menisco que puede ser hasta 6,3 veces. Aquellas personas que tienen una alteración en la longitud de los miembros inferiores, que se denomina como dismetría, puede estar asociado no solamente a una artrosis de rodilla, sino también de cadera, principalmente en el miembro inferior que es más corto. ¿No? Y aquellos pacientes, como les decía, la articulación no solamente es el cartílago, la cápsula, sino también es todo lo que le rodea. Por ejemplo, los ligamentos, los tendones y el músculo, los que le ayudan a dar estabilidad. Por eso, en personas que tienen sarcopenia o una disminución de la fuerza muscular en zonas muy definidas, como por ejemplo la debilidad en los músculos extensores, ¿no? En los miembros inferiores, predisponen a una, predisponen a una osteoartritis de rodilla que puede ser hasta 1,7 veces un OR de 1,7. Por lo tanto, no hay que subestimar mucho a aquellas personas que son delgadas, pero yo no tengo sobrepeso, pero eres delgado, no has desarrollado una buena masa muscular durante el tiempo, que lo cual también puede ser un factor predisponente para desarrollar artrosis. Obviamente que tal vez con un OR mucho menor en comparación a las personas sobre todo, pero el riesgo está ahí, el riesgo es latente. Es por eso que la actividad física, o mejor dicho, la terapia con reforzamiento muscular, especialmente de los músculos extensores, es parte del tratamiento de las personas con osteoartritis. ¿Qué otros factores de riesgo asociados ya con la actividad? La agricultura. Se dice que las personas que trabajan en agricultura por un tiempo mayor a 5 horas tienen mayor riesgo de desarrollar osteoartritis, especialmente de rodilla. Las personas en construcción que están pues haciendo cargas de peso bastante grandes, los pescadores, personas que trabajan en servicios de reparación o de deportes de alto rendimiento, lo cual implica una mayor tensión en esa articulación que están utilizando para ese deporte. Por lo tanto, implica una lesión, no solamente lesión de ligamentos, tendones o algún otro tipo de lesión que también puede predisponer a aumentar el riesgo
¿no? Para desarrollar algún tipo de osteoartritis. Entonces, eso es en relación. Otras actividades que se han relacionado, ¿no? Por ejemplo, el trotar, el atletismo, el correr, el fútbol, el correr largas distancias, el fútbol, el balonmano, ¿no? Algunas son factores de riesgo que se han encontrado asociados. Algunas con un tema de una osteoartritis de rodilla, de cadera, otros solamente con rodilla, otros inclusive con confirmación radiológica en relación al tema de la cadera, ¿no? Y otras pues que a veces no se han confirmado completamente, pero ahí están, se han quedado como en que el libro, estudios que sí, estudios que no, pero de todas maneras hay esa aparentemente predisposición. ¿Qué otras causas, como les había mencionado, secundarias? Pueden haber factores mecánicos o locales, displasias, luxación, dismetría, síndromes de hipermovilidad, necrosis avascular o osteonecrosis, traumáticas, fracturas, desgarros del ligamento cruzado anterior, artropatía de Charcot, inflamatorias, los que le comenté en el ejemplo anteriormente, artritis reumatoide u otro tipo de artropatía inflamatoria, ¿no? Artropatías por cristales, como el tema de la gota, antecedentes de artritis séptica también, metabólicas, acromegalia, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, hiperparatiroidismo, diabetes, factores locales, deslizamientos, bueno, es lo que yo les había mencionado en la parte de factores mecánicos y locales que se ha repetido, ¿o no? ¿Y cómo es que se produce? ¿Y cómo es que se produce el tema o de qué manera podemos relacionar todos estos cambios, factores de riesgo, con el desarrollo de una osteoartritis, ¿no? En la parte fisiopatológica, como les había mencionado, uno de los principales factores de riesgo es la edad, sino por decir el principal. Y el otro factor que puede ser mujer y otros factores pues relacionados al estilo de vida, ¿no? Como el sobrepeso, la obesidad. ¿No? O elecciones del estilo de vida, pero no tanto por sobrepeso o obesidad, sino practica algún tipo de deporte de alto impacto, tiene algún tipo de actividad que hace que haya una mayor carga en determinada articulación. Todos estos factores van a causar un proceso inflamatorio en esa articulación, ya sea mano, ya sea cadera, ya sea rodilla u otra área que podría estar relacionada. Y esta inflamación con el tiempo va a provocar un proceso acelerado de condrosenescencia, o sea, en otras palabras, envejecimiento. Envejecimiento. Y esto va a conllevar a la osteoartritis. Esto es de manera general, nada más. Pero ¿qué cambios a nivel molecular o a nivel bioquímico hemos visto? Entonces, todo este proceso de inflamación y condrosenescencia, envejecimiento que va a llevar a la osteoartritis, ¿qué implica? Como anteriormente habíamos comentado que a nivel de la articulación o del cartílago articular tenemos dos elementos muy importantes, el colágeno tipo 2 y el agrecano. Estos dos elementos que normalmente se encuentran, que permiten que haya una menor fricción y va a permitir que tenga el cartílago la capacidad de absorber los impactos, ya sea cuando caminamos, corremos o hacemos algún otro tipo de actividad, se ve desestabilizado, lo cual va a provocar una fragmentación por distintas enzimas, dentro de ellas las metaloproteinasas de matriz, así como también las ADAMS, que se encuentran en la matriz extracelular del cartílago. No, otras moléculas pueden verse afectadas, sí, los cuales van a provocar que se desprendan del cartílago, ¿no? Y difundan al espacio articular, como les estoy comentando, ¿no? Ya que están las metaloproteinasas de matriz, las ADANs dependientes de zinc y el agrecano que también no va a estar presente. Entonces, esto, moléculas que se ven liberadas al espacio articular o al líquido sinovial normalmente no deberían encontrarse allí. Normalmente no deberían estar allí. Por lo tanto,
nuestro cuerpo, que es tan sabio en este aspecto, las interpreta como si fueran patrones moleculares asociados a daño. No dice, acá está ocurriendo algo, acá se está dañando la articulación. Entonces, eso es una señal que se denomina patrón molecular asociado a daño. Y estos patrones moleculares asociados a daño, que vienen a ser distintas moléculas, pero las más importantes son el colágeno tipo 2 y el agrecano, son reconocidos por receptores de estos patrones, ¿no? Que se encuentran en los sinoviocitos, ya sean de los dos tipos que habíamos conversado anteriormente, como los sinoviocitos tipo fibroblastos o los macrófagos, los que va a provocar una respuesta inflamatoria. Ahora, si esto no se resuelve, entonces va a haber una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica va a causar cambios en esa articulación y todos los elementos que conforman la articulación. Entonces, como les había dicho, cada una de estas moléculas que se van liberando, ¿no? Y se convierten a ser en patrones moleculares asociados a daño, como uno de ellos el colágeno tipo 2 va a tener una respuesta. Por ejemplo, el colágeno tipo 2 que puede ser reconocido por este tipo de receptores DDR2, puede provocar una activación del factor nuclear kappa B, los cuales se encargan de la producción de ¿qué? De citocinas y también de metaloproteinasas de matriz, lo cual con el tiempo va a hacer que haya mayor actividad de estas enzimas y mayor liberación y hacer un círculo vicioso que se va a seguir perpetuando. Ahora, nosotros también tenemos el hialuronano. No, o el ácido hialurónico que se encuentra también a nivel, pues, de la membrana sinovial. En ese lecho que les había comentado de colágeno tipo 4 en la anterior clase, junto con este ácido hialurónico, que también pueden verse afectados por todo este tema de inflamación, liberarse al espacio articular y provocar, pues, activación de los receptores Toll-like, así como de los receptores tipo NOD en el RP que funciona como un inflamasoma, que va a causar mayor producción de interleucina 1 y liberación más mayor producción de metaloproteínas de matriz y producción de óxidos nítricos, activación de macrófagos, perpetúa la inflamación. ¿Qué otros tipos de colágenos o qué porciones del colágeno que ese colágeno se va escindiendo? ¿No? En este caso, el colágeno tipo 2, el telopéptido N-terminal, mayor producción de metaloproteináceas, incremento de captepsinas o el famoso COMP, que también puede producir activación del complemento. Por lo tanto, hay una activación de la vía, tanto de la vía alternativa como de la vía clásica para activación del complemento, lo cual perpetúa, ¿no? En este proceso de inflamación, ¿no? Por eso les comentaba que la osteoartritis no es solamente, mm, como conocemos, no implica que no hay inflamación, sí hay una inflamación. No es una inflamación tan exacerbada como en el caso de una artritis reumatoide o en el caso de un lupus o alguna otra enfermedad autoinmune sistémica, pero está presente, ¿ok? Pero está presente. Y acá podemos observar que si esto se perpetúa con el tiempo, pues habrá cambios crónicos, como por ejemplo una hipertrofia de la membrana sinovial, ¿no? Mayor reclutamiento de leucocitos, ¿no? Mayor actividad de los neutrófilos, entonces harán que perpetúe y eso también hará pues que se degrade con el tiempo el cartílago articular, ¿no? Produzca estas citocinas, estimulen a los osteocitos y haya una hipertrofia como observamos y esto provoca con el tiempo pues los osteofitos, ¿no? Y lo cual hará pues que por destrucción del cartílago disminuya el espacio articular. Entonces, por eso yo les comentaba. No es que en una artrosis, una osteoartritis, no hay inflamación, es una inflamación no tan exacerbada como en el caso de otro tipo de enfermedades autoinmunes, pero en el caso de la osteoartritis tenemos que definir algo que nos va a ayudar muchísimo para su diagnóstico,
el tipo de dolor que causa, que es la artralgia o el dolor articular. Su característica es que es mecánica. Porque es cuando decimos que es un dolor mecánico, que es que aumenta con la actividad. La rigidez es menor de 30 minutos y suele asociarse con una tumefacción ósea. En otras palabras, una tumefacción dura, con ese crecimiento del huesito que a veces hemos visto a nivel de las interfalángicas distales, por ejemplo. Muy distinto en el caso del dolor articular de tipo inflamatorio o artralgia inflamatoria, que suele mejorar con la actividad, ¿ok? Mejora con la actividad, pero empeora con el reposo, ¿ok? La rigidez suele ser mayor de 60 minutos y la tumefacción normalmente suele ser de las partes blandas, ¿no? Si nosotros lo presionamos, esa articulación cuando está tumefacta en un dolor de tipo inflamatorio, vamos a hacer que es blandito. ¿No? Y podemos inclusive hasta hundirlo y volverlo casi a la normalidad, pero es lo que diferencia con el dolor de tipo mecánico. Por favor, esto siempre ténganlo en mente. La osteoartritis se asocia al dolor de tipo mecánico, a pesar de tener un proceso inflamatorio, pero de tipo mecánico. ¿Cómo es la clínica? Va a depender del área afectada. La rodilla, pues, dificultad para caminar, muy aparte del dolor, dificultad de caminar, cambios de posturas, dolor al subir y bajar de escaleras, puede haber inestabilidad, un crujido crépito, como le denominamos, lo denominan algunos, al momento que flexiona y extiende la rodilla. Dolor en la línea articular, puede haber una deformación, debilidad de los músculos extensores principalmente y puede haber una atrofia muscular. La cadera, principalmente un dolor inguinal, dificultad para caminar, subir o bajar gradas, limitación de la rotación interna y hasta puede haber cierto acortamiento de la extremidad afectada. En la mano, lo más llamativo que nosotros vamos a fijarnos es la presencia de esta tumefacción o prominencia ósea, los famosos nódulos de Heberden y Bouchard, ¿no? Los Heberden afectan a nivel de las interfalángicas distales y los de Bouchard interfalángicas proximales. Afectación de la primera, puede haber una afectación de la primera articulación carpometacarpiana también. Entonces, los signos y los síntomas, como les había mencionado, va a depender del área. Los tres principales, la mano, la cadera y la rodilla, pero también puede haber una afectación del hombro y de la columna, esto, así también como del pie. Ya lo dejo a ustedes para que lo puedan revisar con cada una de sus características, ¿no? Entonces, uno de los principales, para que no se puedan olvidar, una imagen a veces vale más, son los famosos nódulos de Heberden, básicamente diagnósticos para un tema de una osteoartritis en manos, ¿no? Y afectan los nódulos de Heberden a nivel de las interfalángicas distales. Y acá podemos observar en esta mano cómo hay ya cierta deformación a nivel de la falange distal, tanto del tercero como del cuarto dedo, ¿no? Y acá un cierto grado de también de deformación en el quinto dedo. Cuando se le hace la radiografía a este paciente, observamos, miren cómo está el espacio articular básicamente disminuido con una prominencia acá ósea que se refiere al osteocito, hasta hay ciertos grados de destrucción. Y acá observamos también en la quinta interfalángica distal algo muy parecido sobre crecimiento óseo y en la cuarta también observamos, aparte del sobrecrecimiento, también evidenciamos, ¿no? Que hay cierto grado hasta de erosión, ¿no? Muy probablemente esto ya sea bueno, es una osteoartritis erosiva de mano, que las artrosis también pueden causar erosiones, ¿no? Pueden causar erosiones, pero suelen ser más destructivas inclusive que una artritis reumatoide. Acá, por ejemplo, tenemos afectación de la primera carpo metacarpiana, ¿no? Acá, en esta articulación, que puede haber una cuadratura a este nivel con disminución del espacio articular como lo observamos.
¿no? Acá de manera más cercana el nódulo de Heberden. Acá observamos una lesión de tipo en gaviota, ¿no? En esta articulación con este sobrecrecimiento óseo, ¿no? Como podemos observar, y lo mismo acá en el quinto dedo, ¿no? Observamos este sobrecrecimiento óseo, disminución del espacio articular. En esta parte hay esclerosis subcondral y acá también hay esclerosis subcondral que se ve como una radiopacidad, ¿no? Al nivel de la articulación, específicamente en el huesito. ¿No? Los nódulos de Bouchard, que son, mejor dicho, es lo mismo que los nódulos de Heberden, pero a nivel de la articulación interfalángica proximal. ¿No? Tenemos la famosa cuadratura, que es la primera carpo metacarpiana. La cuadratura, como acá observamos, ya no hay una continuidad, sino que se forma como una angulación a nivel de esta articulación, y eso es la famosa risartrosis. Como otras características, como les había comentado, la desviación o deformidad de las falanges distales, la presencia de nódulos o tumefacciones óseas o agrandamiento óseo, ¿no? La cuadratura que puede observarse en algunos pacientes. En el caso de la osteoartritis de rodilla, cuando hacemos la radiografía, nosotros podemos decir determinar el grado de afectación y esto nos va a ayudar también con el pronóstico del paciente. Entonces, en teoría hay 4 grados, ¿ok? Del 0 al 4. Cero es básicamente que está normal. Y del grado 1 al 4 ya es básicamente el diagnóstico de osteoartritis. ¿No? En el grado 1 puede haber una disminución dudosa del espacio articular y puede haber algunos osteofitos casi incipientes. Pero en el 2, a partir del 2 hacia adelante, básicamente la presencia de osteofitos es lo que ya le define. ¿Ok? Si solamente hay presencia de osteofitos, esto básicamente es un grado 2. Pero si aparte de haber presencia de osteofitos, hay disminución del espacio articular, pero sin que llegue a chocar los huesos, ¿no? O ser tan aparatosa esa disminución, estamos hablando de un grado 3. Pero si básicamente hay casi como contacto o aparentar este contacto entre los huesos, es un grado 4. A partir del grado 4 hacia adelante, el tratamiento ya básicamente tiene que ser quirúrgico ya. En el caso de acá tenemos en un hombro, ¿ok? Y acá les muestro que esta es una radiografía normal del hombro. Si ustedes observamos a nivel del acromio, ¿no? Con el húmero, la cabeza del húmero, hay cierta distancia, ¿no? Que está respetada, pero acá no. Acá hay básicamente un pinzamiento, como que si se hubiera elevado la cabeza del húmero. Segundo, hay una disminución del espacio articular. Van a observar que la cabeza del húmero está más pegada a la cavidad glenoidea. Según esto, tercero, esta zona de acá, que se ve un poquito radiopaca, puede estar mucho más, tener una radiopacidad mucho más fuerte, ¿no? Lo que implica que hay una esclerosis subcondral. Y también podríamos observar en algunos casos, no en todos, la presencia de osteofitos y unos quistes subcondrales, que son como cavidades que están por debajo del cartílago, ¿no? Eso es lo que también lo define. Entonces podemos observar esos cambios. ¿Puede haber una artrosis en el hombro? Por supuesto que sí. No es tan frecuente, ¿ok? No es tan frecuente la artrosis en el hombro. Primero deberíamos descartar cualquier otra cosa que sea más frecuente, una causa más frecuente de dolor de hombro doloroso en estos casos. Como les había mencionado, también puede haber artrosis a nivel de osteoartritis a nivel de la columna, sí. Los famosos osteofitos, este crecimiento óseo que va a ser básicamente el crecimiento a nivel lateral, que es muy distinto, por ejemplo, en una
espondiloartritis, donde el crecimiento del hueso es vertical y no se llama osteofito, sino se llama sindesmofito. Lo otro que puede haber una disminución del espacio entre vértebra y vértebra también, ¿ok? Y vamos a observar lo que es esto, lo que vamos a observar también es la parte subcondral, una esclerosis. Entonces, esto es lo famoso, básicamente esos picos del oro son osteofitos a nivel del cuerpo. Unas imágenes, por ejemplo, en esto observamos un sobrecrecimiento del cuerpo vertebral, ¿no? Que es el famoso osteofito. Acá, por ejemplo, entre esta vértebra y esta vértebra hay una disminución del espacio, ¿no? Y acá también observamos, por ejemplo, acá osteofito, 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 que es básicamente el pico del oro que algunos lo mencionan, ¿no? Que es básicamente una osteoartritis a nivel de la columna. ¿Qué otros exámenes nos pueden ayudar? Uno de los exámenes más se podría decir que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico mucho más temprano es la resonancia magnética. ¿Y cómo podemos decir que el paciente tiene una osteoartritis? Básicamente vamos, ¿qué podemos observar? Uno, una efusión articular o una sinovitis. Segundo, un engrosamiento de la membrana sinovial. Y tercero, lesiones de médula ósea o algunos lo mencionan como edema óseo, que es esta hiperintensidad que observamos a nivel del huesito, ¿no? Esto es lo que nosotros denominamos edema de médula ósea o lesiones de médula ósea. Por lo tanto, esto también es característico, nos ayuda para el diagnóstico de una osteoartritis. Segundo, la efusión articular. Si ustedes observamos bien entre el platillo tibial y esta parte del fémur, en el lado lateral, vemos que la línea básicamente es negrita, lo cual implica pues que el líquido está normal, pero cuando hay un cuadro de fusión se sobrepinta o hay más o hay una hiperintensidad mucho más fuerte, lo que implica que haya una difusión articular y acá lo podemos observar con mayor detenimiento en esta zona de acá que está con asterisco en este paciente que tiene una resonancia magnética con supresión grasa en T2, ¿no? Y también observamos las lesiones o el edema óseo. Y acá en este paciente, pues también observamos en todo este contorno, pues la efusión articular, ¿no? Efusión articular y cierto grado también de engrosamiento sinovial. ¿Cómo se diagnostica? Básicamente podemos hacer un diagnóstico clínico. No siempre se necesita hacer una radiografía en un paciente para poder llegar al diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de la mano, dolor, como les he dicho, el dolor característico de tipo mecánico, la molestia, la rigidez que puede durar menos de media hora, la prominencia del tejido, la prominencia de la tumefacción ósea en 2 de 10 articulaciones seleccionadas, ¿no? Y acá están remarcadas básicamente en falanges distales, falanges medias, falanges proximales, metacarpo y el carpo, ¿no? Son las que definen cuáles son las interfalángicas distales y proximales del segundo y el cuarto dedo. Entonces ahí tenemos dos, tres, cuatro. Metacarpo también y si con bilateral articulaciones. Por eso están las 10 articulaciones seleccionadas. Básicamente segundo y tercer dedo y a nivel de la articulación carpo metacarpiana. ¿Ok? Entonces, menos de 3 articulaciones metacarpofalángicas tumefactas, aumento de volumen de tejido, o lo que les decía, ¿no? Tumefacción ósea en mayor o igual a 2 articulaciones interfalángicas distales, deformidad, o sea que han visto esa desviación a nivel de las falanges distales,
Es lo que también están dentro de los criterios. Entonces, para el diagnóstico, básicamente va a ser un juego entre esto de acá. Del uno, si cumple del 1 al 3, diagnóstico. ¿Ok? O si hay 4 o 5, básicamente ya hace un diagnóstico. En el caso de la cadera, tiene tanto criterios clínicos como radiográficos. Si no hay criterio, si no hay algo radiográfico, pues con los criterios clínicos, ¿no? Dolor en cadera, BCG, ¿no? Un BCG menor a 20. Si en la radiografía puede ver osteofitos, pinzamiento, entonces también. La combinación de uno, 2 y 3 básicamente es diagnóstico de una OA de cadera. Uno, 2 y 4 de la misma manera. Uno, 3 y 4 también. ¿Ok? En el caso de la rodilla tenemos criterios tanto clínicos y criterios que hacen una mezcla de lo clínico con con lo radiológico. En el caso de la cadera, por ejemplo, hacen una mezcla de los clínicos con los radiográficos, porque como es una articulación un poco más profunda y a veces un poquito más difícil de poder evaluar, por eso es que tiene que apoyarse de los criterios radiográficos también. En cambio, la rodilla no es así, es más fácil de evaluar. Entonces, un dolor en la rodilla, el crujido, la crepitación, tanto la flexión como la extensión, una rigidez matutina, prominencia ósea de la rodilla o tumefacción ósea de la rodilla y una edad mayor o igual a 38 años. Es lo que consideran como esto. ¿Qué hace el diagnóstico? Mire, dolor, crepitación y prominencia ósea, básicamente diagnóstico. Si tenemos dolor, crepitación, rigidez y encima edad mayor, mayor o igual a 38 años, diagnóstico. Y si tenemos dolor y prominencia y edad y la edad mayor a 38 años, diagnóstico de OA de rodilla y no necesitamos la radiografía. Entonces, ¿qué quiero decir? Acá básicamente la constante en la parte del diagnóstico clínico va a ser el dolor. El dolor tienen que definirlo muy bien y al momento del examen se apoyan pues con lo que, o la anamnesis se apoyan, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico, pero si hay posibilidad de hacer una radiografía, aunque muchas veces no es necesario, entonces pues, ¿qué se tiene que hacer? En esa radiografía tenemos que ver osteofitos, pues al examen clínico podemos ver que hay una efusión articular, acá ya se considera la edad mayor a 40 años, la rigidez no cambia, la crepitación no cambia. Entonces, acordarse que la diferencia con los parámetros radiográficos es pues básicamente determinar que haya osteofitos y la presencia de líquido sinovial y la edad cambia. La edad ya cambia y el punto de corte es mayor o igual a 40 años. Entonces, cada evaluación que nosotros hagamos al examen físico, pues va a tener tanto una sensibilidad como una especificidad. La que genera mayor especificidad, mejor dicho, una mayor probabilidad de que nos diga, este signo es más probable que esté asociado con una osteoartritis, es la prominencia ósea en la rodilla, así como el dolor y la presencia del osteofito si nosotros mezclamos la parte de la anamnesis con la radiografía. Por eso es que tiene un likelihood ratio de hasta 11,9 y solamente la prominencia de 11. En el caso de la cadera, las que tienen mayor likelihood ratio. Entonces, ¿quiénes son? La presencia de osteofitos, tanto femoral como acetabular, así como también el dolor más la presencia de osteofitos. ¿Ok? Esas son las características que pueden llevarse ustedes y más o menos qué es lo que tienen que evaluar cuando ustedes van a tener algún paciente. ¿Cuál es el diferencial? Artritis reumatoide, cualquier cosa que te genere dolor articular o te genere algún tipo de inflamación tiene que ser tu diferencial. Artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis por cristales. La articulación no solamente es el cartílago, sino también los tendones, las bursas, entonces también bursitis, tendinitis, también hemocromatosis, necrosis avascular, radiculopatía u otras condiciones de tejidos blandos. Ok, y acá hacemos el diferencial. En una osteoartritis suelen afectarse, como ya les había dicho, con mayor frecuencia, rodilla, cadera, manos, usualmente regiones muy específicas. Pero en cambio, en el caso de la artritis psoriática o psoriática,
Muchas veces es un cuadro, puede ser un cuadro oligo o poliarticular. ¿Ok? Por ahí le afecta la rodilla, pero también le puede estar afectando el tobillo o la muñeca o las interfalángicas distales, que son las áreas más frecuentes. En una artritis reumatoide suele ser bilateral, acuérdense, suele ser una artritis simétrica de articulaciones pequeñas, específicamente interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, codos, rodillas, tobillo, los pies, ¿ok? Entonces, y suele ser simétrico, por favor, no hay que olvidarnos de esas características y que también usualmente suelen causar erosiones. Y en el caso de la artritis psoriásica también puede causar erosiones, pero muchas veces se asocian también a alteraciones unguiales a nivel de las uñas, dactilitis o afectación de la sentesis. Entonces, también tendríamos que considerar para ver estas diferencias. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente lo podríamos dividir en medicamentos, esto, en un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. Voy a hablar acá del tema farmacológico, que es uno de los puntos también muy importantes. Los de punto verde son aquellos tratamientos que están muy recomendados. Los que dicen de color amarillo condicionalmente. Recomendados, los de color rosado condicionalmente en contra y los de rojo fuertemente en contra o no se deben dar básicamente. Como observamos, la base del tratamiento farmacológico que son los AINES, tanto tópicos como orales, y tanto para rodilla, cadera y de las distintas guías que existen. ¿Ok? ACR, EULAR o ARSI, de distintas guías básicamente se les recomienda. ¿Ok? Tanto de manera oral como de manera tópica. El acetaminofén o paracetamol es una recomendación, básicamente condicional. Se puede usar tramadol también. Hay otros medicamentos como la duloxetina, que es un tipo de antidepresivo que también se puede utilizar. ¿Ya? Y lo otro que sí se recomienda son la inyección de glucocorticoides, pero en este caso, infiltraciones con glucocorticoides. Generalmente se utiliza la triamcinolona, pero se ha probado tanto en cadera y rodilla principalmente. Puede utilizarse para mano, también puede utilizarse para mano, pero esto no es que sea la primera elección, sino tiene que hacer una rodilla que tal vez el dolor no ha mejorado mucho con el tratamiento, esto farmacológico, o que se quiere dar una mejoría muy rápida por un dolor muy fuerte. Se le puede realizar una infiltración con glucocorticoides también. O es que tiene un paciente con una artrosis, pero está cursando con una fusión articular. También se le puede hacer una artrocentesis y aplicar de paso el glucocorticoide para que ayudarle a bajar la inflamación. No, pero lo que sí está en contra es estas guías que son glucosamina, condroitin sulfato, están en contra, ¿ok? ¿Qué también está en contra? Por ejemplo, las inyecciones de ácido hialurónico en casi todas las guías están en contra, pero esto en cambio, en la guía de lo ARSI para rodilla sí hay una recomendación condicional, ¿ok? Condicional nada más. ¿No? ¿Y qué otras cosas desde el punto de vista no farmacológico se ha visto que sí ha ayudado? Uno, si tenemos una paciente con sobrepeso o obesidad, pues decirle, tienes que bajar de peso. ¿No? ¿Qué otra cosa más? Enseñarle al paciente a que aprenda a manejar sus actividades. ¿Qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer? Ayuda y se ha demostrado. ¿Qué otras cosas? El ejercicio físico, principalmente un ejercicio aeróbico, un reforzamiento muscular para ayudarle con la estabilidad, ejercicios isométricos, aquellos que implican, ¿ok? ¿Qué otras cosas, qué otras actividades han ayudado?
el yoga, el tai chi, la terapia cognitiva conductual, la acupuntura. Es lo que ha ayudado. ¿Y qué otras cosas pues están en contra? Estimulación nerviosa eléctrica no se recomienda. ¿Ok? No se recomienda esto de acá. Entonces, acá yo les dejo un algoritmo para que ustedes puedan evaluar a un paciente. Una vez que ya tienen el diagnóstico, siempre, por favor, factores de riesgo. ¿Ok? Principalmente si tienen sobrepeso, el tipo de actividad que realiza, esto ya sea laboral o deportiva. ¿Ok? Hacer una buena historia, empezar el manejo tanto farmacológico, empiecen primero con medidas tópicas, diclofenaco en gel, hay unas frotaciones saliciladas con salicilatos, por favor, de manera tópica, cualquiera de manera tópica y lo puede utilizar a demanda. Si no hay mejoría, recién pasen a los medicamentos orales, ¿ok? A los medicamentos, al menos que sea pues un dolor intenso, que limite, eh, que con limitación funcional. Y no medicina física. Va a ser un trabajo con ellos bastante importante y educar al paciente. ¿Ok? Eso sería todo en relación al tema que